Una vaquera negra es humillada por unos capataces en un bar, pero ellos no sabían que ella era una maestra en artes marciales. Antes de continuar, si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde dónde estás escuchando esta historia. Creían que estaban lidiando con una mujer indefensa, acorralada en un rincón. Su error les saldría caro, muy caro. La cerveza fría corría por la cara de Joanna, goteando desde su barbilla hasta el suelo de tierra del bar. «Mirad, chicos, a la jefa no le ha gustado nuestro brindis», dijo Baldir, el líder de los capataces, con una sonrisa burlona. Joanna permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el hombre que tenía delante. El silencio en el bar del Cangazo era pesado, denso. Todos esperaban una explosión, pero ella solo se limpió la cara con el dorso de la mano lentamente. Esa escena fue el detonante de un giro que nadie en esa ciudad olvidaría. Si crees que la justicia debe prevalecer, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia y comenta desde qué ciudad la estás viendo con la palabra justicia. Joanna no era una mujer conflictiva. A los 32 años era vaquera, una de las pocas en la región del Sertón Rojo. Aprendió a montar antes incluso de pisar con firmeza el suelo y sus manos, callosas por el duro trabajo, conocían mejor las riendas y el lazo que cualquier otra cosa. Prefería el silencio del campo al ruido de la ciudad, la compañía de su caballo a la de personas que no conocía. Esa noche de viernes solo quería cerrar la venta de 2 cabezas de ganado para su Ramiro, un comerciante local, y volver a su pequeño rancho. El trato se cerró, guardó el dinero en el bolsillo dentro de la chamarra de cuero y se sentó en una mesa en la esquina para tomar un jugo de naranja frío antes de emprender el camino. El problema llegó cuando la puerta del bar se abrió con un chirrido y entraron 3 hombres. Eran Baldir y los hermanos Rocha, capataces de la hacienda Agua Branca, la más grande de la región. La propiedad pertenecía al coronel Evandro Bastos, un hombre cuyo poder se extendía mucho más allá de las cercas de sus tierras. Los 3 caminaban como si el lugar les perteneciera, y en cierto modo, así era. El miedo que imponían era la moneda corriente en el Sertón Rojo. Baldir vio a Joanna en la esquina y su mirada se volvió depredadora. Se acercó a su mesa. Los otros 2 justo detrás, formando un semicírculo. El dueño del bar, un señor delgado llamado Cícero, tragó saliva detrás de la barra, pero no se atrevió a intervenir. Nadie se atrevía. «Mira quién está aquí, la vaquera que se cree dueña de su propia nariz». Baldir comenzó a hablar con voz arrastrada por la cachaza. Joanna terminó su garapa y se levantó. «No quiero problemas, Baldir, me voy». Él se movió, bloqueándole el paso. «¿Problemas? Solo quiero hablar. He oído que has estado arreglando la cerca cerca del arroyo. La cerca estaba caída. El ganado podía escaparse». Ella respondió con voz firme y baja. «Resulta que esa cerca está en la tierra del coronel Evandro. No tenías nada que hacer allí». Joanna lo miró sin apartar la vista. «Esas tierras pertenecen a mi familia desde hace 3 generaciones, Baldir. La cerca estaba donde siempre había estado. El mapa del ayuntamiento lo demuestra». La sonrisa de Baldir desapareció. La mención de documentos oficiales lo irritó. Odiaba cuando los pequeños propietarios intentaban usar la ley contra el poder del coronel. Para él, la ley era lo que Evandro Bastos decía que era. «El papel no vale nada por aquí, señorita. Lo que vale es la palabra del patrón. Y a él no le gusta que gente atrevida invada lo que es suyo. Yo no he invadido nada y no soy atrevida. Solo defiendo lo que es mío», Joanna replicó, manteniendo la calma. Sabía que la ira era una trampa. Su calma fue lo que lo quebró. Baldir no podía soportar la falta de miedo en sus ojos. Estaba acostumbrado a ver a la gente encogerse, bajar la cabeza.
La dignidad de Joana era un insulto personal. «Te voy a enseñar a tener respeto», gruñó. Entonces cogió una botella de cerveza casi llena de la mesa de al lado. Los demás clientes contuvieron la respiración. Joana vio el movimiento, calculó la distancia, sintió cómo se tensaban sus músculos por instinto, pero decidió no reaccionar. Todavía no. Dejar que cometiera el error, dejar que mostrara a todos quién era realmente, y con un movimiento rápido y deliberado le volcó la botella sobre la cabeza. El líquido ámbar y la espuma le corrieron por el cabello, la cara y la ropa. Los hermanos Rocha se rieron a carcajadas, una risa cruel que resonó en el silencioso bar. Baldir tiró la botella vacía al suelo, donde se rompió con un estruendo. La humillación fue la chispa. El verdadero problema era mucho mayor. La opresión sistemática del coronel Evandro, que utilizaba a sus capataces para intimidar a los pequeños propietarios, robar tierras y silenciar a cualquiera que se atreviera a resistirse. Muchos ya lo habían perdido todo por su culpa, aceptando ofertas irrisorias por sus propiedades o simplemente abandonándolas por miedo. Lo que Baldir no sabía era que la calma de Joana no era miedo, era control. Años de entrenamiento en Humojo, en Sao Paulo, a donde su madre la envió en la adolescencia para escapar de la violencia del campo, le habían enseñado que la verdadera fuerza no está en la explosión, sino en la precisión. El cinturón negro atado a la cintura de su kimono, guardado en el fondo de un armario en su rancho, no era solo un adorno, era un símbolo de disciplina, paciencia y poder letal. Esa noche en el bar no terminaría con una pelea, terminaría con el inicio de una guerra que sacaría a la luz secretos enterrados, documentos falsificados y el verdadero rostro del poder en el sertón rojo. Baldir y sus hombres cometieron el error de subestimar a la mujer callada en la esquina del bar, pero la pregunta que flotaba en el aire, junto con el olor a cerveza y polvo, era: ¿hasta dónde puede llegar el coraje de una sola persona contra todo un sistema? El olor a cerveza barata impregnaba el cabello y la ropa de Joana. Baldir y los hermanos Rocha la miraban fijamente, esperando lágrimas, un grito, cualquier señal de derrota. Pero los ojos de Joana estaban secos y fríos como la piedra. Terminó de limpiarse la cara con el dorso de la mano con un movimiento lento y deliberado. «El gato se te ha comido la lengua, vaquera». Baldir la provocó, dando un paso adelante. Joana finalmente habló, con voz baja pero cortante, silenciando todo el bar. «Te vas a arrepender de esto. Hoy no, pero lo harás». Se dio la vuelta para salir. Uno de los hermanos Rocha, el más joven e impulsivo, intentó hacerse el héroe. Extendió el brazo para agarrarla por el hombro, un error que lamentaría durante semanas. En un movimiento fluido, casi demasiado rápido para ser visto, Joana giró el cuerpo, no para alejarse, sino para entrar en su espacio. Su mano izquierda desvió el brazo de él hacia un lado, mientras que la derecha subió y golpeó un punto de presión preciso en su cuello, justo debajo de la oreja. Los ojos del hombre se abrieron con sorpresa. La fuerza desapareció de sus miembros y cayó de rodillas, jadeando, con la mano en el cuello como si lo hubiera mordido una serpiente. Nadie vio un puñetazo, nadie vio una patada. Fue solo un toque rápido y devastador. Baldir y el otro hermano se quedaron paralizados, mirando de su compañero en el suelo a Joana, que ni siquiera se volvió. Caminó con pasos firmes hasta la puerta y salió a la oscuridad de la noche, dejando atrás un bar en silencio, conmocionado, y tres capataces que por primera vez sintieron una punzada de duda. Habían metido las narices en algo que no entendían. Afuera, el aire frío de la noche golpeó el rostro de Joana. La adrenalina comenzó a disminuir.
dando paso a una furia helada. Montó en su caballo Trueno y partió al galope por el camino de tierra. La humillación le quemaba más que cualquier golpe físico. No era la primera vez que veía la arrogancia de los hombres del coronel Evandro en acción. Recordaba a su padre años atrás, regresando a casa con el rostro hinchado y el espíritu quebrantado después de una conversación sobre los límites de sus tierras. Por eso su madre la envió a São Paulo a vivir con una tía. Allí aprenderás a defenderte, hija mía, no con su fuerza bruta, sino con la cabeza y el cuerpo, le había dicho su madre. El karate fue más que defensa personal. Fue una lección de disciplina sobre cómo canalizar la ira en el objetivo, sobre cómo esperar el momento adecuado para actuar, y el momento había llegado. A la mañana siguiente apenas había salido el sol y Joana ya estaba de pie. No fue a cuidar del ganado. En cambio, montó en Trovão y cabalgó en dirección opuesta a su propiedad, hacia una pequeña granja que se encontraba encajada entre las vastas tierras del coronel Evandro. Era la casa de don Antonio, un viejo agricultor cuya familia llevaba allí tanto tiempo como la de Joana, o mejor dicho, lo que quedaba de su casa. El maizal estaba seco y amarillento. El pequeño arroyo que atravesaba la propiedad era ahora un lecho de polvo. Encontró a Antonio sentado en el porche, mirando al horizonte con los ojos vacíos. Era un hombre de 70 años, con la piel curtida por el sol y las manos gruesas de quien ha trabajado toda su vida en la tierra. «Buenos días, señor Antonio», dijo Joana desmontando. Él la miró con una pizca de preocupación en el rostro. «Joana, he oído lo que pasó en el bar de Cícero. Las noticias corren rápido por aquí, así que ya sabe por qué estoy aquí». Antonio suspiró, con un sonido cansado. «Lo sé. Y te digo lo mismo que me digo a mí mismo todos los días. No hay nada que hacer. Evandro es dueño de todo, de la tierra, del agua, del delegado». «Él secó su arroyo, ¿no es así?», preguntó Joana, aunque ya sabía la respuesta. «Desvió el curso allá arriba, en el manantial. Dijo que estaba optimizando los recursos hídricos de su finca. ¿Y la ley? El delegado vino aquí, miró mis papeles, miró mi plantación moribunda y dijo que era una disputa civil. Me dijo que contratara a un abogado». «¿Con qué dinero, Joana?» La historia era la misma en toda la región: intimidación, sabotaje, burocracia. El coronel no necesitaba ensuciarse las manos, simplemente apretaba el cerco hasta que la gente no tenía más remedio que vender sus tierras por una miseria. «Mi padre nunca vendió, y yo tampoco lo haré», dijo Joana con determinación en su voz. «Pero la fuerza bruta no servirá de nada. Son muchos. Necesito otra cosa, una prueba, algo que la ley no pueda ignorar». Antonio la observó durante un largo momento, viendo la misma terquedad que veía en su padre. Sacudió la cabeza, pero luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Hay una historia. Comenzó hace muchos años, antes de que Evandro fuera coronel. Cuando empezó a comprarlo todo, había un topógrafo, un hombre honesto llamado Ignacio. Él hizo el mapeo original de todas esas tierras para el ayuntamiento. Siempre decía que los mapas que Evandro utilizaba para registrar las propiedades eran falsos, que los límites estaban todos equivocados. Un día, Ignacio y su familia se marcharon de la noche a la mañana. Dijeron que había conseguido un trabajo mejor en la capital, pero su esposa le contó a mi difunta esposa que los habían amenazado, que Valdir, aún un joven en ese momento, había visitado su casa en medio de la noche. Joana sintió que su pulso se aceleraba. Eso era una pista. «¿Dónde está ese hombre ahora? ¿Lo sabe usted? La última vez que supe de él, vivía en un pueblito llamado Monteclaro, a unas 3 horas de aquí. Pero eso fue hace años, señorita. Puede que ya ni siquiera esté vivo. Y si lo está, puede que tenga demasiado miedo para hablar. El miedo no nos devolverá nuestra agua, señor Antonio», dijo Joana.
Gracias. Usted ya me ha ayudado mucho. Mientras tanto, en la suntuosa casa principal de la finca Agua Branca, Valdir estaba de pie, con la cabeza gacha, frente a la mesa de mogno de Evandro Bastos. El coronel, un hombre de unos 60 años, bien vestido y de voz suave, removía un vaso de whisky, con el hielo tintineando suavemente. «¿Así que una mujer te humilló delante de todo el mundo?», preguntó Evandro sin levantar la vista. Su calma era más aterradora que cualquier grito. «No fue así, jefe. Ella tuvo suerte». Atrapó al chico en el momento justo. Valdir intentó justificarse. «Suerte». Evandro finalmente lo miró, una sonrisa fría en los labios. «La suerte no derriba a un hombre de 90 kilogramos con un toque. ¿Qué más sabes de ella? Solo es la hija del viejo Matías. Pasó unos años fuera, pero solo es una vaquera». «No, no es solo una vaquera», dijo Evandro, levantándose y caminando hacia la ventana, desde donde podía ver sus tierras, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «La gente común reacciona con miedo o con ira. Ella reaccionó con control. Eso es peligroso. Averigua dónde ha estado, qué ha hecho mientras estaba fuera. Quiero saberlo todo. Y Valdir, déjala en paz por ahora. Quiero ver qué va a hacer. Dale cuerda suficiente para que se ahorque». Valdir asintió, tragando saliva. Salió de la habitación sintiendo un escalofrío. El patrón no estaba enojado, estaba interesado, y eso era mucho peor. 2 días después, Joana estaba en un autobús que traqueteaba por el camino de tierra lleno de baches, con destino a Monte Claro. Había dejado su rancho al cuidado de un vecino de confianza, uno de los pocos que aún no había sido engullido por el imperio de Evandro Bastos. Llevaba solo una mochila con una muda de ropa, un poco de dinero y la determinación de encontrar a Ignacio, el topógrafo. El viaje de 3 horas fue una mezcla de polvo y pensamientos. Cada sacudida del autobús parecía reflejar la inestabilidad de su misión. Ella era una vaquera, una mujer de la tierra. Esa búsqueda de documentos y testigos la llevaba a un territorio desconocido y peligroso. Monteclaro era más grande que el Sertón Rojo, pero aún tenía el aire de una pequeña ciudad donde todos se conocían. Joana bajó en la estación de autobuses polvorienta y sintió las miradas curiosas sobre ella. Una forastera, una mujer negra sola, con la postura firme de quien no estaba allí de paseo. Su primer destino fue la notaría de la ciudad, un edificio antiguo, con olor a papel viejo y ventiladores de techo que giraban lentamente sin mover el aire. La empleada, una mujer de mediana edad con gafas en la punta de la nariz, la miró con desinterés. «Sí, claro», preguntó sin apartar la vista de una revista de crucigramas. «Me gustaría buscar el registro de un residente. Se llama Ignacio de Almeida», dijo Joana. La mujer suspiró como si la petición fuera una enorme carga. Ignacio de Almeida, un nombre común. Sin el nombre de la madre o un número de identificación fiscal es difícil, hay muchos. Era topógrafo. Trabajó para el ayuntamiento de Sertón Bermelho hace unos 20 años. La mención de Sertón Bermelho hizo que la mujer levantara la vista. «Ah, la gente de allí, lo sé. Voy a ver qué encuentro». Se levantó con la lentitud de un felino perezoso y desapareció detrás de una estantería repleta de libros gruesos y polvorientos. Joana esperó, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el mostrador de madera. 10 minutos después, la mujer regresó. «Hay un Ignacio de Almeida que coincide con la edad. La última dirección registrada es en la calle de las Flores, número 42. Pero el registro es de hace 15 años. Puede que se haya mudado una vez desde entonces». «Gracias», dijo Joana, anotando la dirección en un trozo de papel. La calle de las Flores estaba en un barrio más alejado y humilde. Las casas eran pequeñas, con la pintura descascarada por el sol.
El número 42 era una pequeña tienda con una fachada descolorida que decía del pueblo. Joana entró. El lugar era oscuro y vendía de todo un poco, desde frijoles a granel hasta material de pesca. Un joven estaba detrás del mostrador. Buscó a Ignacio de Almeida. Me han dicho que vivía aquí. El chico la miró con desconfianza. Ignacio, ¿vivía aquí? Sí, es mi tío, pero se mudó hace tiempo, no sé a dónde. La respuesta fue demasiado rápida, ensayada. Joana sintió la mentira. Miró a su alrededor, acostumbrando sus ojos a la penumbra. Vio una puerta entreabierta al fondo. ¿Tu tío tiene problemas?, preguntó con voz tranquila. No sé de qué estás hablando, señorita. El joven respondió, colocando una bolsa de harina. Joana puso un billete de 50 reales en el mostrador. No soy policía y no trabajo para nadie tan importante. Solo quiero hablar con él. Es sobre la tierra de mi familia. El joven miró el dinero, luego la puerta trasera y luego a Joana. Dudó, librando una batalla interna. Finalmente, tomó el dinero y lo guardó en su bolsillo. «Espere aquí», dijo y desapareció por la puerta. Joana oyó el sonido de voces apagadas y susurrantes. Minutos después, el chico regresó. «Va a hablar contigo, pero date prisa». La guió por la parte trasera de la tienda hasta un pequeño patio y señaló una caseta en el fondo. La puerta se abrió antes de que ella llamara. Un hombre delgado, de cabello canoso y hombros encorvados por el peso de los años y el miedo, apareció en el umbral. Sus ojos estaban asustados, como los de un animal acorralado. Era Ignacio. «¿Qué quieres?», preguntó con voz temblante. «Me llamo Joana. Soy hija de Matías, de la finca cerca del arroyo, en Sertão Vermelho». El nombre de su padre hizo palidecer a Ignacio. Miró a los lados, como si esperara que Valdir y sus hombres aparecieran de la nada. «No puedo ayudarte. Tienes que irte ahora. Sé lo que le han hecho al señor. Sé de las amenazas. Pero el coronel Evandro está haciendo lo mismo con todo el mundo. Ha secado el arroyo del señor Antonio. Está expulsando a la gente de sus tierras. El señor tiene los mapas originales, ¿verdad? Los mapas que prueban el fraude». Ignacio negó con la cabeza y retrocedió hacia el interior de la pequeña casa. «Esos mapas no existen. Lo quemé todo. No tengo nada. Por favor, vete. Vendrán a por mí». «¿Ellos? ¿Quiénes? ¿Valdir? ¿El coronel? Ya han ganado. Si sigues teniendo miedo. 20 años de miedo no son suficientes. ¿No lo entiendes?», dijo, alzando la voz hasta convertirla en un susurro desesperado. «No solo me han amenazado a mí, han amenazado a mi esposa, a mi hija». «¿Tienes familia? Entonces piensa en ellos antes de meterte en este lío. Mi tierra es mi familia». Joana respondió con firmeza. «No la voy a entregar, no voy a obligarte a nada, pero piensa en lo que le han quitado al Señor, su paz, su dignidad. Lo han convertido en esto. Un hombre que vive escondido en la trastienda de una tienda. ¿No está cansado de esconderse?». Ella se dio la vuelta y se marchó, dejando a Ignacio parado en la puerta, temblando. Ella había plantado la semilla. Ahora tenía que esperar a ver si brotaba. Mientras tanto, de vuelta al Sertón Rojo, Valdir seguía las órdenes de su patrón. No era un hombre inteligente, pero era persistente. Su investigación sobre Joana comenzó en el bar del Cangazo. «Cícero, esa vaquera, ¿siempre ha sido así, tan arrogante?», le preguntó al dueño del bar mientras tomaba un trago de cachaza. Cícero, limpiando un vaso con un trapo sucio, se encogió de hombros. «No sé nada, Valdir. Es callada. Se ocupa de sus asuntos». Valdir gruñó. Sabía que el miedo impedía a la gente hablar. Cambió de táctica. Se dirigió a la parte más antigua de la ciudad, donde aún vivían algunos de los primeros habitantes. Encontró a una anciana, la señora Asira, sentada en una mecedora en el porche.
Señora Asira, usted que conoce a todo el mundo, ¿recuerda a la hija de Matías, Joana? La anciana lo miró con ojos astutos. Me acuerdo, su madre la mandó a Sao Paulo cuando era niña. Dijo que era para estudiar. Se quedó allí mucho tiempo. Regresó convertida en una mujer. Sao Paulo. La información encendió una luz en la mente de Valdir. Era un comienzo. Tenía un primo que era policía en la capital, un contacto, un favor. Podría averiguar qué había hecho ella allí. Esa misma noche, Valdir llamó a su primo. Necesito que busques los antecedentes de una mujer, Joana de Sousa. Vivió allí unos 10 o 12 años. A ver si tiene algún antecedente policial, cualquier cosa. 2 horas después, el teléfono de Valdir sonó. Era su primo. Tío, su expediente está limpio. Ningún delito, pero la dirección que utilizó durante años es la sede de un gimnasio de karate. Una de las más tradicionales de la ciudad. El dueño, un maestro japonés, es famoso. Por lo que he averiguado aquí, ella no solo era Luna, era la mejor cinturón negro. Llegó a competir en campeonatos nacionales. Valdir se quedó en silencio al otro lado de la línea, asimilando la información, su calma en el bar, la forma en que derribó al hermano Rocha con un simple toque. No fue suerte, fue técnica, fue entrenamiento. Colgó el teléfono y se dirigió directamente a Casagre. Evandro Bastos necesitaba saberlo. Ahora sabían exactamente con quién estaban tratando. El coronel Evandro Bastos escuchó el relato de Valdir sin pestañear. Giró el vaso de whisky en su mano, el hielo crujiendo suavemente en el silencio de la oficina. La noticia de que Joana era una experta en karate no lo asustó. Al contrario, una sonrisa sutil y peligrosa se formó en sus labios. Por fin entendía la pieza que faltaba en el rompecabezas. «Karate», repitió, saboreando la palabra. «Interesante, muy interesante». Valdir, de pie frente al escritorio, parecía confuso. Esperaba ira, una orden de reunir a más hombres y darle una lección definitiva a la vaquera. Pero el jefe parecía casi entretenido. «Jefe, esto cambia las cosas. Ella no es una mujer común. Puede ser peligrosa. Quizás deberíamos resolver esto de una vez». Evandro sacudió la cabeza lentamente, con la mirada fija en un punto lejano a través de la ventana. «No, Valdir, todavía piensas con los puños. La fuerza bruta es para capataces. Es ruidosa, sucia y deja rastros. He construido todo esto con la pluma, no con el machete». Se levantó y se dirigió a un teléfono antiguo que había sobre una mesita en la esquina. «Su fuerza es su cuerpo. Nuestra fuerza es el sistema que hemos creado, y el sistema siempre gana». Marcó un número. Al otro lado de la línea una voz somnolienta respondió. «Delegado Afonso». «Afonso es Evandro. Tengo un trabajo para ti», dijo el coronel. Su voz era suave como la seda. «Tenemos una nueva vecina causando problemas, una tal Joana de Sousa. Parece que está robando ganado en la región. Quiero que abras una investigación oficial, discreta por ahora. Encuentra un testigo. Prepara los papeles. Vamos a usar la ley. La ley es el arma más afilada que existe, querido amigo. Nadie puede luchar contra ella». Valdir escuchó y un escalofrío le recorrió la espalda. Entendía de amenazas, de emboscadas, de miedo, pero esto era diferente. Era más frío, más definitivo. El coronel no quería romperle los huesos a Joana, quería romperle la vida. Joana regresó de Monteclaro al día siguiente, el sabor amargo de la decepción en la boca. Ignacio estaba demasiado asustado para ayudar. El viaje parecía haber sido en vano. Cuando llegó a los límites de su propiedad, algo andaba mal. La puerta de madera, que siempre dejaba cerrada con una gruesa cadena, estaba abierta de par en par. Desmontó rápidamente con el corazón latiendo más rápido, sacó el machete que llevaba atado al cinturón y avanzó con cautela. No había nadie a la vista.
El ganado estaba en el pasto, aparentemente tranquilo. La casa estaba intacta. Entonces vio en el pasto más cercano a la casa que la cerca de alambre de púas había sido cortada en 3 lugares diferentes. Un corte limpio, profesional. No era vandalismo aleatorio, era un mensaje. Hemos estado aquí, podemos entrar cuando queramos. La ira subió caliente y feroz, pero ella la empujó al fondo. La ira era un lujo que no podía permitirse. En su lugar, acción. Regresó al cobertizo, cogió unos alicates, un rollo de alambre nuevo y un martillo. Pasó el resto de la tarde bajo el sol abrasador, arreglando la cerca, tensando el alambre con una fuerza que provenía más de la terquedad que de los músculos. Cada grapa que clavaba en la madera era una promesa silenciosa. No la echarían. Esa noche no pudo dormir. La visita a Ignacio, la cerca cortada, estaba sola en esto y sabía que el próximo paso de Evandro sería más duro. La fuerza física no serviría de nada contra el poder de él. Las palabras de su Antonio resonaban en su mente. Evandro es dueño de todo, de la tierra, del agua, del delegado. Necesitaba a alguien que entendiera de leyes, de papeles, alguien que no le tuviera miedo al delegado. A la mañana siguiente volvió a cabalgar hasta la finca de su tío Antonio. Encontró al anciano regando las pocas plantas que aún sobrevivían en viejas latas cerca de la casa. «No va a ayudar», dijo Joana sin rodeos. «El miedo es mayor». Antonio enderezó la espalda con expresión cansada. «Me lo imaginaba, hija. Ese hombre murió por dentro hace mucho tiempo. Necesito otra cosa, señor Antonio. Necesito un abogado, uno que no esté en el bolsillo del coronel». El viejo agricultor se quedó en silencio por un momento, rascándose la barba blanca. De repente, sus ojos se iluminaron con una chispa de recuerdo. «Espera, quizá haya alguien. Mi sobrino nieto Mateus, hijo de mi sobrina que se mudó a la capital. Se licenció en Derecho el año pasado. Es un chico inteligente, lleno de ideas. Está pasando unos días aquí en la ciudad visitando a su madre. No sé si aceptaría. Es un caso peligroso». «¿Dónde lo encuentro?», preguntó Joana. La esperanza surgía por primera vez en días. Mateus estaba en la pequeña biblioteca de la ciudad, una habitación sofocante en la parte trasera del ayuntamiento. Era un joven de poco más de 20 años, con gafas de montura fina y una expresión seria. Estaba leyendo un libro grueso cuando Joana se acercó. La miró sorprendido. No era habitual que alguien lo buscara allí. «Doctor Mateus», comenzó ella, «me llamo Joana. Su tío abuelo Antonio dice que podría hablar con usted». Él cerró el libro con interés. «Mi tío Antonio, ¿le ha pasado algo?» «A él y a todos nosotros», respondió Joana. Y entonces, de forma clara y objetiva, lo contó todo. La apropiación de las tierras, el desvío del agua, la intimidación de los capataces, la humillación en el bar y su búsqueda frustrada del topógrafo. No se victimizó, solo presentó los hechos. Mateo escuchó atentamente con la barbilla apoyada en la mano. Cuando ella terminó, suspiró. «Señora Joana, entiendo su indignación, pero el señor Evandro Bastos es la ley aquí. Interponer una demanda contra él sin pruebas concretas y refutables es un suicidio profesional y quizás personal. El juez del distrito juega a las cartas con él todos los sábados. El delegado es prácticamente un empleado suyo. No estoy pidiendo un héroe, estoy pidiendo un abogado», dijo Joana con voz firme. «Sé que es peligroso, pero usted estudió Derecho. ¿Hay alguna laguna, algo que podamos usar? El mapa de mi propiedad en el ayuntamiento es claro. La tierra es mía, el arroyo pasa por ella. Desviar el manantial no es delito». Su lógica y su calma le impresionaron. No era una clienta desesperada que clamaba venganza. Era una mujer inteligente que buscaba justicia.
Es un delito ambiental y una apropiación indebida de recursos hídricos, admitió casi para sí mismo. Pero demostrar la intención, relacionar directamente el pedido con él, es difícil. Necesitaríamos un testigo o un documento. El topógrafo Ignacio tiene los documentos, copias de los mapas originales. Sé que los tiene, solo necesita valor para usarlos. Mateus la miró, viendo la convicción inquebrantable en sus ojos. Era una causa perdida, un riesgo enorme, pero también era lo correcto. Era el tipo de caso que le había hecho querer ser abogado en primer lugar. «Está bien», dijo finalmente, «no puedo prometer nada, pero lo investigaré. Voy a consultar los registros de la registro mercantil, los registros de propiedad, a ver si encuentro alguna inconsistencia. Pero tiene que tener cuidado. A partir de ahora, usted es un objetivo». Lejos de allí, en Monteclaro, Ignacio estaba sentado en la penumbra de su pequeña casa. Las palabras de Joana lo aterrorizaban. ¿No está cansado de esconderse? Miró sus manos temblorosas, manos que un día trazaron líneas rectas y precisas, definiendo lo que era justo. Ahora temblaban al sostener una taza de café. Esa noche tomó una decisión. Levantó una tabla suelta del piso de madera debajo de su cama. De allí sacó un largo tubo de cartón sellado con cinta adhesiva. No había quemado nada. Eran sus copias, sus notas, la prueba de todo. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, metió el tubo en una bolsa vieja junto con algunas prendas de ropa. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago. Pero por primera vez en 20 años, otro sentimiento comenzó a crecer junto a él, la vergüenza. Y la vergüenza fue finalmente más fuerte que el miedo. Tenía que encontrar a Joana. Ignacio tomó el primer autobús de la madrugada que salía de Monteclaro. El tubo de cartón con los mapas estaba envuelto en una manta dentro de su bolsa, un peso incómodo en su regazo, que era tanto físico como existencial. Con cada kilómetro que recorría el autobús, el nudo en su estómago se apretaba más. No era un héroe, era un hombre que había pasado 20 años mirando por encima del hombro. Pero la imagen del rostro decidido de Joana y el recuerdo de su propia cobardía lo empujaban hacia adelante. Se bajó en una parada de la carretera principal, a unos kilómetros del rancho de Joana. La caminata bajo el sol de la mañana sería larga, pero él lo prefería así. Le daba tiempo para pensar o, tal vez, para no pensar. Mientras Ignacio caminaba por el polvoriento camino de tierra, el plan del coronel Evandro se ponía en marcha. Una camioneta de la policía levantó una nube de polvo al detenerse bruscamente frente a la puerta de Joana. El delegado Afonso bajó del vehículo, ajustándose el cinturón que apenas contenía su barriga. 2 policías uniformados, jóvenes y con expresión aburrida, salieron detrás de él. Joana estaba en el corral, cuidando a un ternero. Oyó el coche y su cuerpo se tensó. Reconoció al delegado, dejó lo que estaba haciendo y caminó lentamente hacia él, con las manos limpias en los pantalones de mezclilla. «¿Juana de Sousa?», preguntó Afonso con voz pastosa, como si el acto de hablar le exigiera un gran esfuerzo. «Soy yo. ¿Qué quiere?». Su voz era neutra, sin emoción. «Hay una orden de registro y confiscación y una orden de prisión preventiva a su nombre». Le tendió un papel arrugado. Joana no lo cogió. Sus ojos se desplazaron del delegado a los 2 policías que ya se dirigían hacia su cobertizo. «¡Arresto!». «¿Por qué?». «Robo de ganado», dijo Afonso con un deje de satisfacción en la voz. «Tenemos una denuncia». Y un testigo, un ganadero de la región, Seda Benda, ha denunciado que 2 de sus mejores cabezas han desaparecido y ha dicho que la vio merodeando por su propiedad anoche. La mentira era tan descarada que Joana casi se echó a reír. Seda Benda era un hombre pobre, con media docena de vacas flacas, que vivía con miedo de Valdir. Nunca la acusaría de nada, a menos que lo hubieran obligado.
Eso es ridículo, y usted lo sabe, dijo Joanna con calma. Lo que sé es lo que está en el papel, señora, replicó el delegado. Mis hombres echarán un vistazo por ahí solo para confirmarlo. Uno de los policías regresó del cobertizo. En su mano, cubierto con un trapo, llevaba un ferro de marcar. Se lo mostró al delegado. La marca era una C, la marca de C de la tienda. Mira lo que encontramos escondido debajo de unos sacos de pienso, dijo el policía con tono teatral. Joanna miró el hierro. Nunca lo había visto en su vida. La trampa estaba preparada, burda pero eficaz. En el sertón rojo, la palabra del delegado y una prueba colocada eran más que suficientes. No voy a resistirme, dijo Joanna para sorpresa de Afonso, que esperaba una pelea, pero tengo derecho a hacer una llamada. El delegado dudó, pero la dejó. Era el procedimiento. Joanna sacó su viejo celular del bolsillo y marcó el número que Mateus le había dado. Él contestó al segundo tono. Mateus, soy yo, Joanna. Ha sucedido. Al otro lado de la línea, el joven abogado sintió un escalofrío. ¿Dónde estás? ¿Qué están haciendo? Están en mi rancho, el delegado Afonso. Me están arrestando por robo de ganado. Han colocado pruebas falsas. No te resistas, Joanna. La voz de Mateus era urgente, baja. De ninguna manera. Eso es lo que quieren. Una excusa para usar la fuerza. Coopera. Diles que solo hablarás en presencia de tu abogado. Estoy de camino. ¿Entendido? Dijo ella y colgó. Se volvió hacia Afonso. Estoy lista. Uno de los policías se acercó con las esposas. El clic del metal cerrándose en sus muñecas fue el único sonido en el patio. Un sonido frío y definitivo. La guiaron hacia la camioneta. Mientras subía, miró su casa, su ganado en el pasto, la tierra por la que estaba luchando. Aquello no era una derrota, solo era otra jugada en el juego. La camioneta de la policía comenzó a avanzar lentamente por el camino de tierra, levantando polvo. A unos metros de la puerta, escondido detrás de un denso grupo de árboles, Ignacio lo vio todo. Llegó a tiempo para ver cómo subían a Joanna al vehículo. Vio las esposas en sus muñecas. Vio la cara de satisfacción del delegado. El pánico lo paralizó. El mismo miedo que lo había atormentado durante 20 años regresó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Se encogió, con el cuerpo temblando, la bolsa con los mapas parecía pesar 1 tonelada. La habían atrapado. La única persona que se atrevió a desafiarlos. Si la habían encontrado a ella, también lo encontrarían a él. Su primer instinto fue correr, desaparecer en el bosque, tomar el próximo autobús de regreso al refugio seguro donde había vivido durante 2 décadas. La camioneta pasó por su escondite. Por una fracción de segundo, su mirada se cruzó con la de Joanna a través del vidrio trasero empolvado. Ella no parecía asustada, no parecía derrotada. Había fuego en sus ojos, una mirada que no pedía ayuda, sino que exigía una elección. El vehículo desapareció en la curva, dejando atrás solo una nube de polvo que se asentaba lentamente sobre la carretera. Ignacio se quedó solo en silencio. Miró la bolsa que tenía en las manos. Dentro no solo había papeles, había la verdad, había la llave para liberarla. Pero para usarla tendría que salir de las sombras y convertirse en un blanco. Tendría que enfrentarse a los hombres que destruyeron su vida. La vergüenza y el miedo libraron una guerra dentro de él. Miró en la dirección en la que se había ido la policía, luego hacia la puerta abierta del rancho de Joanna. La elección era sencilla, pero trascendental. Volver a la seguridad de su vida invisible, o caminar hacia la ciudad, hacia la comisaría y, por fin, enfrentarse a su pasado. El encarcelamiento de Joanna no fue el final de la lucha, fue el punto de inflexión que obligó al testigo clave a decidir de qué lado de la historia quería estar. Y el tiempo se estaba agotando. La celda era pequeña, húmeda y olía a desinfectante barato, mezclado con desesperación antigua.
Una única lámpara tenue colgaba del techo, proyectando largas sombras en las paredes de concreto. Joanna se sentó en el banco de piedra con la espalda recta y la respiración controlada. No se permitió sentir miedo ni enojo. En cambio, se concentró en lo que su maestro de karate siempre le decía: en el caos, encuentra tu centro. La mente tranquila es el arma más poderosa. El ruido de las llaves en la cerradura la sacó de su meditación. La puerta de hierro chirrió al abrirse. Mateus entró con el rostro pálido y preocupado. «Joanna, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño?», preguntó en voz baja. «Estoy bien», respondió ella. Su voz era firme. «¿Qué tenemos?». Mateus acercó un taburete y se sentó frente a ella. «No es bueno». El delegado Afonso registró el delito flagrante. El juez ha denegado la fianza. La alegación es que no tienes vínculos fuertes en la ciudad y podrías huir. Es absurdo. Naciste aquí, pero ellos controlan el sistema. Quieren mantenerte aquí dentro, quebrarte. No lo conseguirán, dijo Joanna. Lo sé, pero tenemos que actuar rápido. Mateus siguió abriendo su maletín. El testigo Seda Benda ya ha prestado declaración. Fui a su casa. No quiso hablar conmigo. Mantuvo la cabeza gacha, repitiendo que vio lo que vio. Valdir estaba allí de visita. Amenazaron a su familia. Joanna. Es obvio. Joanna asintió. Era el método del coronel, utilizar a los débiles para atacar a los fuertes. ¿Y el topógrafo? ¿Hay alguna noticia? Ninguna. Su tío abuelo fue a Monteclaro a buscarlo. El sobrino dijo que Ignacio se fue de madrugada con una bolsa, sin decir a dónde iba. Desapareció. La noticia cayó como una piedra en el estómago de Joanna. Ignacio era su única esperanza de obtener pruebas concretas. Si había huido por miedo, volvían al punto de partida. Entonces es nuestra palabra contra la de ellos, y la palabra de ellos vale más aquí, concluyó ella, asimilando la realidad de la situación. Por ahora, dijo Mateus, con un brillo de determinación en los ojos, han cometido un error. Al arrestarte, han hecho pública tu lucha. La gente tiene miedo, pero está observando. La noticia ya se ha extendido por toda la ciudad. Y era cierto, en el bar del Cangazo, el ambiente era diferente. Las risas de los capataces ya no resonaban con la misma arrogancia. La gente hablaba en susurros. El arresto de Joanna, basado en una acusación tan frágil, había cruzado una línea. Una cosa era intimidar. Otra era usar la ley para arrestar a una mujer que todos sabían que era honesta. Su Antonio fue uno de los primeros en actuar. Reunió a un pequeño grupo de propietarios en su porche. Eran hombres y mujeres mayores, con los rostros marcados por el sol y la preocupación. Se llevaron a la hija de Matías, dijo Antonio con voz ronca. Si nos quedamos callados ahora, mañana serán nuestros hijos o nosotros mismos. «¿Pero qué podemos hacer, Antonio?», preguntó una señora. «Ellos tienen las armas», respondió. «Nosotros tenemos la verdad», replicó Antonio, «y somos muchos. El abogado, mi sobrino Neto, dijo que tenemos que demostrar que Joanna no está sola, que tiene fuertes vínculos con la comunidad. Mientras tanto, Ignacio no había huido. Después de ver cómo arrestaban a Joanna, se escondió en el bosque hasta el anochecer. El miedo le hacía querer correr, pero la mirada de ella lo mantenía allí. Sabía que ir a la comisaría sería un suicidio. Lo harían desaparecer antes de que pudiera abrir la boca. Primero tenía que encontrar al abogado. Pero, ¿cómo? Era un extraño allí. Recordó el nombre que Joanna mencionó en la conversación con el delegado Mateus y recordó a su Antonio, el viejo amigo de su padre. Con el corazón en un puño, esperó a que cayera la noche y caminó, evitando las carreteras principales, hacia la granja de Antonio. Llegó tarde por la noche, pareciendo un fantasma cubierto de polvo.
Llamó a la puerta de madera, y el sonido resonó en la silenciosa noche. Antonio abrió la puerta con un machete en la mano, con mirada desconfiada. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere a estas horas?», preguntó el anciano. «Me llamo Ignacio. Soy el topógrafo. Joana. Ella me ha estado buscando». El machete de Antonio bajó lentamente. Miró al hombre delgado y asustado que tenía delante, luego a la bolsa que sostenía con fuerza. «Entra rápido». Dentro de la casa, a la luz de una lámpara, Ignacio abrió el tubo de cartón sobre la mesa de madera. Desenrolló los mapas amarillentos por el paso del tiempo. Eran copias hechas hacía más de 20 años. En ellos, las líneas eran claras. Las divisiones de las pequeñas propiedades, como la de Joana y la de Antonio, se respetaban. El curso original del arroyo estaba trazado en azul. Al lado, Ignacio colocó una copia más reciente de un mapa que consiguió en la alcaldía de Monteclaro, que mostraba la situación actual. La diferencia era evidente. Las tierras de Evandro Bastos se habían expandido como un cáncer, engullendo partes de las propiedades vecinas. El arroyo había sido desviado. «Lo falsificó todo», susurró Ignacio, señalando las líneas con el dedo tembloroso. Cambió las coordenadas y registró los nuevos mapas en la notaría de la ciudad vecina, donde nadie lo conocía. Fue un robo cometido con tinta y papel. Antonio miró los mapas, la prueba de la injusticia que había sufrido durante años. «Tenemos que llevarle esto a Mateus». A la mañana siguiente, el coronel Evandro recibió una llamada del delegado Afonso. «Jefe, el abogado de la chica está aquí. Ha presentado una solicitud de habeas corpus. Dice que la detención es ilegal». Evandro se rió al otro lado de la línea. «Déjalo intentarlo, Afonso. El juez es amigo nuestro. Manténla detenida. Quiero que sienta el peso de la celda. Quiero que entienda que no hay esperanza». «Y hay algo más, jefe», dijo el delegado. Con voz un poco vacilante, «Hay gente frente a la delegación, no mucha, unas 10 o 15 personas. Los de siempre, el señor Antonio y los demás, están allí en silencio. No gritan ni nada, solo están parados». La sonrisa de Evandro vaciló por un instante. Las protestas ruidosas las entendía. Se podían dispersar con violencia, pero el silencio era diferente, era desafiante. «Mándalos a casa, Afonso. Lo he intentado, jefe. No se mueven. Dicen que tienen el derecho de estar ahí». Evandro colgó el teléfono, sintiendo una punzada de irritación. La situación se le estaba escapando de las manos. La vaquera en la celda no se estaba quebrando. Un abogado novato estaba desafiando sus conexiones y los viejos, a quienes siempre había considerado inofensivos, se estaban manifestando. Eran pequeños problemas, pero juntos podían convertirse en un gran dolor de cabeza. No sabía que el mayor problema de todos se dirigía a la ciudad. Antonio conducía su vieja camioneta con Mateus en el asiento del copiloto. En el asiento trasero, encogido y abrazado a su bolsa, estaba Ignacio. El testigo y la prueba estaban finalmente juntos y estaban a punto de hacer estallar el mundo cuidadosamente construido por Evandro Bastos. La camioneta del señor Antonio se detuvo en la calle trasera de la pequeña casa que servía como oficina improvisada de Mateus. Entraron rápidamente. Ignacio miraba a todos lados como si esperara una emboscada. Adentro, Mateus desenrolló los mapas sobre su escritorio. El joven abogado miró los documentos, luego a Ignacio, y un brillo de emoción se apoderó de su rostro cansado. «Eso es», susurró Mateus, pasando los dedos por las antiguas líneas. «Esto lo cambia todo. Es la prueba material del fraude, la falsificación de documentos públicos, la apropiación indebida de tierras. Los delitos son imprescriptibles». «Pero, ¿cómo vamos a usar esto?», preguntó Antonio. «Si se los entregamos al delegado Afonso, estos papeles desaparecerán en 5 minutos».
No se los vamos a entregar, dijo Mateus, con el cerebro trabajando a 1000 por hora. Vamos a pasar por encima de él. Me voy a la capital. Conozco a un fiscal, el doctor Alves. Fue mi profesor en la universidad. Es un hombre serio. Odia la corrupción. Si le presento esto junto con el testimonio del señor Ignacio, puede solicitar la intervención de la corregiduría e incluso de la policía estatal. Ignacio, que estaba acurrucado en un rincón, palideció. ¿Declaración? Yo no puedo. Si se enteran de que fui yo. Mateus se volvió hacia él. Su expresión era seria, pero no dura. Señor Ignacio, entiendo su miedo, pero sin su testimonio, esos mapas no son más que papeles viejos. Usted es la única persona que puede autentificarlos, explicar cómo se cometió el fraude. Es su oportunidad de arreglar lo que pasó hace 20 años por Joana, por su padre, por usted mismo. El peso de esas palabras cayó sobre Ignacio. Miró sus propias manos temblorosas y, por primera vez, sintió una chispa de fuerza. Asintió lentamente. Lo haré. Mientras tanto, en la comisaría, la vigilia silenciosa continuaba. El grupo de 10 personas había crecido, ahora eran 30. Otros pequeños propietarios, trabajadores rurales, incluso Cícero, el dueño del bar, se unieron a ellos. Nadie gritaba, nadie llevaba pancartas, solo se quedaban allí parados observando. Era una forma de protesta que desarmaba al delegado Afonso. No podía arrestar a personas por estar de pie en la acera. Su presencia era una acusación silenciosa que toda la ciudad podía ver. Dentro de la celda, Joana escuchaba los murmullos del exterior. Uno de los policías, un joven más joven que no era de la ciudad, le trajo el almuerzo. «Hay gente ahí fuera por tu culpa», le dijo en voz baja, sin mirarla a los ojos. «Toda la ciudad está comentando el asunto». Joana no respondió, pero la noticia era un bálsamo. No estaba sola. La semilla que había plantado, la semilla de la resistencia, estaba empezando a brotar. En la finca Agua Branca, Evandro Bastos estaba impaciente. La situación le irritaba. Llamó a Valdir. «Esa protesta ridícula. Acaba con eso», ordenó el coronel. «Como patrón, no puedo golpear a ancianos frente a la delegación. No seas estúpido, Valdir. Usa la cabeza. Donde son más débiles, en sus casas, en sus familias. Visita a tu Antonio. Recuérdale que tiene un arroyo que ya se ha secado una vez y que puede convertirse en un desierto permanente. Recuerda, Cícero, que la licencia de su bar puede ser revocada por irregularidades sanitarias, desparrames atacando sus bases». Valdir sonrió. Eso lo entendía. Miedo, intimidación. Él y los hermanos Rocha salieron de la finca listos para difundir el mensaje del coronel. Mateus e Ignacio partieron hacia la capital en el viejo coche del abogado. El viaje de 5 horas fue tenso. Cada vez que pasaba un coche, Ignacio se encogía en el asiento. Mateus conducía concentrado, repasando mentalmente lo que le diría al fiscal. Llegaron al edificio de la Fiscalía General a última hora de la tarde. El fiscal Alves, un hombre de cabello canoso y mirada penetrante, los recibió en su oficina. Escuchó la historia de Mateus con atención, examinando los mapas que el abogado había esparcido sobre su escritorio. «Esto es muy grave, doctor Mateus», dijo Alves tras un largo silencio. «Fraude, coacción, formación de banda, pero usted sabe que Evandro Bastos es un hombre poderoso. Tiene amigos por todas partes. Por eso hemos acudido a usted, doctor Alves. Necesitamos a alguien que no le tenga miedo». El fiscal se volvió hacia Ignacio. «¿Y está dispuesto a testificar en el juicio, bajo juramento, y contar todo lo que sabe sobre las amenazas que ha sufrido?» Ignacio tragó saliva, con el sudor brotándole en la frente. Era el momento de la verdad. Miró a Mateus, luego a los mapas sobre la mesa. Recordó la mirada de Joana a través del vidrio del auto. «Sí, señor», dijo con voz débil, pero firme.
Lo estoy. De vuelta al Sertón Bermello, la táctica de Baldir comenzó a funcionar. Visitó la casa de Cícero, no lo amenazó directamente, solo comentó que sería una pena si una inspección sorpresa encontrara algún problema en la cocina del bar. Cícero, que dependía del bar para mantener a sus 3 hijos, entendió el mensaje. Con el corazón apesadumbrado, abandonó la vigilia. Otros lo siguieron. Amenazas veladas sobre préstamos bancarios, sobre la seguridad de sus cosechas, sobre el bienestar de sus hijos. El grupo, frente a la comisaría, disminuyó. Al final del día, solo quedaban el señor Antonio y otros 2 viejos amigos. Esa noche, Baldir y los hermanos Rocha fueron a celebrar al bar do Cangazo. Estaban exultantes. «¿Viste? Un poco de presión y las ratas vuelven a sus agujeros», dijo Baldir, riendo a carcajadas y bebiéndose un vaso de cachaza. Lo que no sabían era que en la capital el fiscal Alves estaba firmando una serie de documentos. Hizo una llamada al comandante de la policía estatal. «Coronel, necesito un equipo de su máxima confianza y necesito absoluto sigilo». El contraataque se estaba preparando y vendría de donde Evandro Bastos menos esperaba, no de la fuerza de una mujer en una celda, sino de la fuerza de la ley que él creía controlar. La superación de Ignacio, el crecimiento de Mateus como abogado y la silenciosa resiliencia de Joana habían puesto en marcha un engranaje mucho mayor. La batalla, por ser tan roja, estaba a punto de entrar en su fase más decisiva. La madrugada en el Sertón Rojo se vio interrumpida por un sonido inusual. No era el canto de los gallos, ni el motor de un tractor antiguo, sino el zumbido de vehículos que se acercaban a gran velocidad. 4 vehículos negros, sin identificación, pasaron por la placa de entrada a la ciudad como flechas silenciosas. Eran hombres del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, vestidos de negro, armados y con una eficiencia que la policía local nunca había visto. La operación bautizada como Tierra Justa había comenzado. El primer objetivo fue la comisaría. 2 patrullas bloquearon la calle. 8 hombres entraron en el edificio antes de que el somnoliento policía de recepción pudiera siquiera levantarse de la silla. El delegado Afonso fue despertado en su oficina trasera, donde dormía después de una noche de cachaza. Fue esposado antes, incluso de entender lo que estaba pasando. Un oficial de la corrección procedente de la capital tomó el control del lugar. «Comisario Afonso, está arrestado por obstrucción a la justicia, prevaricación y asociación ilícita», dijo el oficial. Su voz era fría y burocrática. «Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra». Afonso miró a los policías vestidos de negro, al oficial con traje, y su rostro palideció. Se dio cuenta de que el poder de Evandro Bastos tenía límites y que acababan de sobrepasarlos. Simultáneamente, el segundo equipo se dirigió a la casa de Baldir y los hermanos Rocha. La intervención fue rápida y brutal. Las puertas fueron derribadas. Baldir, que dormía con una pistola debajo de la almohada, no tuvo tiempo de reaccionar. Fue arrastrado de la cama y tirado al suelo, con la cara presionada contra el frío piso. La misma escena se repitió en la casa de al lado, donde vivían los hermanos. En menos de 5 minutos, los 3 capataces, los brazos armados del coronel, estaban neutralizados y de camino a la comisaría, ahora bajo un nuevo mando. El objetivo final y más importante era la finca Agua Branca. Evandro Bastos se despertó con el ruido de un helicóptero sobrevolando su casa. Corrió hacia la ventana de su habitación y lo vio. Las luces de los vehículos rodeaban su propiedad. Hombres armados se movían metódicamente por su jardín perfectamente cuidado. Él, que siempre había sido el cazador, ahora era la presa. No entró en pánico.
Años en el poder le habían enseñado a mantener la calma bajo presión. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras para encontrarse con el fiscal Alves y dos agentes federales esperando en su sala de estar. «Señor Evandro Bastos», preguntó el fiscal, aunque sabía perfectamente quién era. «Soy yo. ¿Qué significa esta irrupción?» La voz de Evandro era controlada, arrogante. «Significa que su reinado ha terminado», dijo Alves, entregándole una copia de la orden de arresto y de registro y confiscación. «El señor está siendo investigado por apropiación indebida de tierras, falsificación de documentos, formación de banda, coacción de testigos y delito medioambiental. Tenemos un testigo ocular y pruebas documentales». El rostro de Evandro permaneció impasible, pero sus ojos delataron un destello de ira cuando escuchó la palabra testigo. Alguien había hablado, alguien lo había traicionado. Pensó en Joana, pero descartó esa posibilidad. Ella no tendría pruebas. Entonces, ¿quién? Mientras se llevaban a Evandro, equipos de expertos comenzaron a registrar su oficina, su caja fuerte, sus computadoras. Buscaban los registros financieros, los contratos de compraventa, los verdaderos libros contables que vincularían el fraude con todo su imperio. Al amanecer, la noticia se extendió como la pólvora. El coronel estaba preso. Valdir estaba preso. El delegado estaba preso. La gente salió de sus casas incrédula. Se reunieron en la plaza frente a la comisaría, ya no en una vigilia silenciosa, sino en un murmullo creciente de asombro y alivio. La puerta de la celda de Joana se abrió. Esta vez era Mateus, acompañado por el oficial de la corrección. La sonrisa en el rostro del joven abogado era lo primero que Joana veía en días que no fuera una pared de concreto o una reja de hierro. «Se acabó, Joana», dijo Mateus. «Estás libre». Le quitaron las esposas de las muñecas. Se frotó la piel marcada, sintiendo cómo la sangre volvía a circular. Cuando salió de la comisaría a la luz del sol, una multitud la esperaba. Su tío Antonio estaba al frente, con los ojos llorosos. Cícero, Seda Benda, todos los que habían sido intimidados estaban allí. Y cuando la vieron, los murmullos se convirtieron en aplausos. Tímidos al principio, luego más fuertes, una ola de sonido que lavaba años de miedo y silencio. Joana no sonrió, solo lo sintió. Un reconocimiento silencioso para esas personas. La lucha aún no había terminado. Su encarcelamiento era solo el comienzo. Ahora venía la parte más difícil, garantizar que se hiciera justicia. En la capital, Ignacio fue incluido en un programa de protección de testigos. Estaba a salvo, pero sabía que su antigua vida había terminado para siempre. Dio un testimonio detallado que duró más de 8 horas, explicando cada paso del fraude, cada amenaza, cada nombre involucrado. Mateus se convirtió en el centro de atención. El joven abogado que nadie conocía era ahora el hombre que derrocó al coronel. Trabajó incansablemente con el fiscal Alves, organizando las pruebas y preparando el caso. Sabía que Evandro Bastos contrataría a los mejores y más caros abogados defensores. Intentarán desacreditar a Ignacio, destruir la reputación de Joana, encontrar cualquier laguna en la ley. Joana regresó a su rancho. La puerta seguía abierta de par en par, la cerca seguía cortada, pero el aire parecía diferente, más ligero. Sabía que la venganza no era solo ver a sus enemigos en la cárcel, era reconstruir lo que ellos intentaron destruir. Era garantizar que nadie más pasara por lo que ella había pasado. Comenzó reparando la cerca, con el mismo martillo, las mismas grapas, pero esta vez cada golpe no era un acto de desafío solitario, era un acto de reconstrucción. No solo estaba reparando una cerca, estaba reconstruyendo la cerca de todos.
Al final de la tarde, mientras terminaba el trabajo, una camioneta se detuvo en su puerta. Era su Antonio. No estaba solo. Cícero, Sedavenda y otra docena de hombres lo acompañaban. Traían rollos de alambre, postes de madera, herramientas. Pensamos que tal vez necesitaría ayuda, dijo Antonio con una sonrisa. Comenzaron a trabajar codo a codo. Hombres y mujeres que apenas se hablaban por miedo, ahora trabajaban juntos, riendo, conversando. El arresto del coronel no solo había eliminado a un tirano, había liberado el espíritu de la comunidad. Joana los observaba, con el corazón lleno de una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. La lucha que había comenzado con una humillación en un bar se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en la lucha de todo un pueblo por su dignidad. Y ella, la vaquera de cinturón negro, era el centro de todo. El clímax aún estaba por llegar. El juicio sería la batalla final, y ella tenía que estar preparada, no solo con la ley de su lado, sino con la fuerza que siempre había tenido, su cuerpo, su mente y ahora su pueblo. Habían pasado 6 meses, 6 meses de batallas legales, maniobras de abogados y una tensión creciente que se cernía sobre el sertón rojo. Evandro Bastos, utilizando su fortuna e influencia, consiguió el derecho a esperar el juicio en arresto domiciliario. Confinados en su lujosa finca, Valdir, los hermanos Rocha y el delegado Afonso permanecieron presos por la fiscalía, que los utilizó como moneda de cambio para una posible delación. Llegó el día del juicio. El pequeño tribunal de la ciudad vecina, la más grande del distrito, estaba abarrotado. A un lado de la sala, Evandro Bastos, impecablemente vestido con un traje caro, flanqueado por un equipo de 3 abogados de la capital. Parecía tranquilo, confiado, como si esto fuera solo un contratiempo en sus negocios. Al otro lado, Mateus, solo en su mesa, con la carpeta de documentos frente a él. En la primera fila del público, sentada con una postura impecable, estaba Joana. A su lado, su tío Antonio y una docena de otros habitantes del Sertón Rojo. El juicio comenzó con la acusación. El fiscal Alves presentó el caso de forma metódica, mostrando los mapas, los registros notariales fraudulentos y las pruebas de coacción. La defensa de Evandro contraatacó con ferocidad. Llamaron a peritos que cuestionaron la autenticidad de los mapas de Ignacio, alegando que podrían haber sido falsificados. Insinuaron que Joana tenía un resentimiento personal contra el coronel y que toda la acusación era una venganza por disputas de tierras insignificantes. El momento crucial sería el testimonio del testigo clave. Ignacio fue llamado al estrado. Entró en la sala escoltado por 2 policías federales. Estaba delgado, pálido, y sus manos temblaban visiblemente. Cuando se sentó, evitó mirar en dirección a Evandro. El fiscal Alves lo guió en su testimonio. La voz de Ignacio era baja, casi inaudible al principio, pero fue ganando fuerza a medida que relataba los acontecimientos de hacía 20 años. Describió la visita nocturna de un joven Valdir, las amenazas veladas contra su esposa e hija. Explicó, con la precisión de un técnico, cómo se vio obligado a crear los mapas falsos, detallando los cambios en las coordenadas y la supresión de los hitos geográficos. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado principal de Evandro, un hombre astuto y despiadado llamado Dr. Quintela, se acercó al estrado de los testigos como un tiburón. «Señor Ignacio», comenzó Quintela con voz suave pero llena de veneno, «usted nos dice que vivió con miedo durante 20 años, un miedo tan grande que le hizo abandonar su casa, su trabajo, su vida. Y sin embargo, de repente, decide armarse de valor y aparecer con estos papeles». «No son papeles, son la verdad», respondió Ignacio. «La verdad o una oportunidad», replicó el abogado.
¿No es cierto que usted fue buscado por la señora Joana de Sousa, una conocida alborotadora local, poco antes de su repentina epifanía moral? Protesto, dijo Mateus, levantándose. El abogado está tratando de desacreditar al testigo con adjetivos. Se acepta, dijo el juez. Doctor Quintela, cíñase a los hechos. Quintela sonrió. El daño ya estaba hecho. Continuó durante otra hora bombardeando a Ignacio con preguntas sobre su pasado, sus finanzas, su salud mental. Pintó el retrato de un hombre inestable, resentido, fácilmente manipulable. Ignacio comenzó a vacilar. Sus respuestas se volvieron confusas. Su temblor empeoró. Joana, en la audiencia, apretó los puños. Estaban destrozando al hombre allí delante de todos. El golpe final de Quintela fue cruel. Señor Ignacio, ¿por qué debería la gente de este tribunal creer a un hombre que admite bajo juramento haber cometido un delito de falsificación? ¿Por qué deberíamos creer a un cobarde confeso? Ignacio bajó la cabeza derrotado. El silencio en la sala era pesado. La balanza de la justicia parecía inclinarse a favor de Evandro. Entonces Joana fue llamada a declarar. Caminó hacia el estrado de los testigos con pasos firmes. Se sentó y miró al doctor Quintela con los ojos fríos e imperturbables. Él intentó la misma táctica con ella, tratando de pintarla como una mujer violenta, una alborotadora. Señora de Sousa, ¿es cierto que tiene el cinturón negro en karate?, preguntó. Sí, respondió ella. ¿Y es cierto que usted agredió a uno de los empleados del señor Bastos en un bar local? No, me defendí de una agresión. Hay una diferencia que resultó en un hombre en el suelo, ¿no? Un hombre que me agarró a la fuerza después de que su jefe me tirara cerveza a la cara. Su calma lo desarmaba. Sus respuestas eran directas, sin emoción, imposibles de distorsionar. Lo intentó todo, pero no logró perturbarla. Frustrado, volvió al incidente que lo inició todo. Sobre el incidente en el bar, el señor Valdir solo le tiró un poco de cerveza, ¿no? Un accidente, quizás una broma de mal gusto, y por eso usted inició toda esta cruzada, arruinando la vida de un hombre respetado como el señor Bastos. Joana miró al jurado, luego al juez, y finalmente a Evandro Bastos. Por primera vez se dirigió directamente a él, aunque sus palabras iban dirigidas a todo el tribunal. No fue por la cerveza, dijo con voz clara y resonando en la sala. Fue por lo que representaba la cerveza. Representaba 20 años de humillación. Representaba el arroyo de su Antonio. Representaba el miedo en los ojos de Ignacio. Representaba la tierra de mi padre. Cada gota de esa cerveza era un acto de opresión, la creencia de que él podía hacer lo que quisiera, con quien quisiera, porque era el coronel, y nosotros no éramos nada. Él no derramó cerveza sobre mí. Intentó borrar mi dignidad. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Sucede. Continuó, con la mirada fija en Evandro, que mi dignidad no se borra y mi memoria es larga. Él pensó que yo era débil. Se equivocó. En ese momento, algo inesperado ocurrió en la parte trasera del tribunal. Seda Benda, el hombre obligado a acusar a Joana de robo, se levantó temblando. «Ella está diciendo la verdad», gritó con voz entrecortada. «Valdir me obligó. Dijo que quemaría mi casa si no acusaba a Joana. Me dio el hierro para marcar». El caos se apoderó de la sala. El juez golpeaba el martillo pidiendo orden. Los abogados de Evandro protestaban, pero ya era demasiado tarde. La presa del miedo se había roto. El valor de Joana en el estrado de los testigos había sido la chispa final. El clímax no fue una pelea física, sino una explosión de la verdad allí, en el corazón del sistema que Evandro creía controlar. La venganza de Joana se había consumado, no con un golpe de karate, sino con la fuerza inquebrantable de sus palabras.
El martillo del juez sonó como un disparo en el caos del tribunal, pero la explosión de la verdad de Seda Benda ya había hecho estragos. Los policías del tribunal se movieron rápidamente, escoltando a un C sollozante fuera de la sala, no como a un criminal, sino como a un testigo a proteger. Los abogados de Evandro gritaban objeciones, pero la compostura de su cliente se había quebrado. Por primera vez, la máscara de Evandro Bastos se resquebrajó, revelando el rostro de un hombre furioso que había perdido el control. «Silencio, silencio en la sala», gritó el juez. «Se suspende la sesión durante 2 horas». Tan pronto como el juez se retiró, el doctor Quintela se volvió hacia Evandro, con el rostro, una mezcla de furia y resignación. «Se acabó, Evandro. El juego ha terminado. Su confesión en el pleno. No hay forma de revertir esto». «Cállate y haz algo al respecto», gruñó Evandro, con voz baja y peligrosa. «No les pago una fortuna para que me digáis que se ha acabado». «No hay manera», dijo Quintela, recogiendo sus papeles con frío profesionalismo. «El testimonio de Seda Benda abre la puerta a acusaciones de coacción y obstrucción a la justicia. El caso de la tierra se ha convertido en el menor de sus problemas. Mi consejo es que empieces a pensar en un acuerdo». Evandro lo miró fijamente, con los ojos ardientes de odio. El hombre al que pagaba para manipular la ley le estaba diciendo que la ley había vencido. Era la traición definitiva. Mientras tanto, el fiscal Alves y Mateus actuaban con rapidez. Sabían que la confesión de Seda Benda era la llave que podía abrir otras puertas cerradas por el miedo. Alves aprovechó la suspensión de la sesión para hacerle una oferta a Baldir, que esperaba en una celda de detención en el juzgado. «Tu jefe se está hundiendo, Baldir», dijo Alves sin rodeos. «Va a arrastrar a todos ustedes con él. Seda Benda acaba de confesar ante el tribunal que lo amenazaste. Esos son 10 años más en tu condena. Pero tienes una oportunidad, una única oportunidad. Cuéntanoslo todo. Confirma el testimonio de Ignacio. Detalla cada orden que recibiste de Evandro. A cambio, la Fiscalía recomendará una sentencia reducida. Baldir, que durante meses se aferró a la creencia de que el coronel lo arreglaría todo, vio cómo su mundo se desmoronaba. Pensó en los años que pasaría en la cárcel, abandonado por un hombre que no se preocupaba por él. El instinto de supervivencia, la lealtad más antigua de todas, habló más alto. Cedió. En menos de 1 hora, la Fiscalía tenía un acuerdo de delación premiada firmado, en el que se detallaban 20 años de delitos bajo las órdenes directas de Evandro Bastos. Cuando se reanudó el juicio, el doctor Quintela se levantó antes de que el fiscal pudiera hablar. «Su señoría, en vista de los nuevos acontecimientos, la defensa desea solicitar un receso para discutir un posible acuerdo con la Fiscalía». La admisión de derrota resonó en la sala. Evandro Bastos ni siquiera miró a su abogado. Solo miró a Joana, que lo observaba desde el público con expresión impasible. En esa mirada no vio odio ni triunfo. Vio algo peor, indiferencia, como si él ya no fuera importante. El veredicto, cuando finalmente llegó 1 semana después, fue una mera formalidad. Evandro Bastos fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue dura: 42 años de prisión en régimen cerrado. Sus bienes, incluida la finca Agua Branca y todas las tierras adquiridas ilegalmente, fueron confiscados por el Estado para ser utilizados en un programa de reparación y redistribución para las familias perjudicadas. Baldir y los hermanos Rocha recibieron sentencias reducidas a cambio de su cooperación, pero aún así pasarían la próxima década tras las rejas. El exdelegado Afonso, por su abuso de poder, recibió 15 años. El día en que Evandro Bastos fue trasladado de su hacienda a la prisión de máxima seguridad,
fue un acontecimiento en el Sertón Vermelho. Toda la ciudad parecía haberse detenido para verlo. Cuando la camioneta de la policía estatal salió por las puertas de la antigua finca Agua Branca, vio a la gente al borde de la carretera. No se burlaban ni celebraban, solo observaban, presenciando el fin de una era. El vehículo se detuvo un momento a la entrada del camino que llevaba al rancho de Joana. Ella estaba allí, apoyada en la cerca, recién reparada, con los brazos cruzados. No había nadie con ella, era un momento solo entre los dos. Evandro la miró a través de la reja de la ventana. El hombre poderoso, el coronel, había desaparecido. Solo quedaba un anciano amargado y derrotado. Esperaba ver una sonrisa de victoria en su rostro, la satisfacción de la venganza, pero no encontró nada de eso. Joana se acercó al vehículo, deteniéndose a unos metros de distancia. Lo miró directamente a los ojos. «Todo esto», dijo Evandro con voz ronca, llena de rencor, «todo esto por una cerveza». Joana negó lentamente con la cabeza. «No, todo esto porque tú olvidaste que la tierra tiene dueño y que la dignidad de las personas no tiene precio». Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su rancho sin mirar atrás. Ese simple gesto de darle la espalda fue el golpe final. Su venganza no estaba en verlo en la cárcel, estaba en convertirlo en irrelevante. Un año después, el Sertón Vermelho era un lugar transformado, bajo la dirección de Mateus, que abrió un bufete de abogados populares en la ciudad. Se formó una cooperativa agrícola. Las tierras confiscadas a Evandro fueron legalmente restituidas a sus antiguos propietarios o distribuidas a nuevas familias de agricultores. Se restauró el curso del arroyo y el agua volvió a fluir hacia los cultivos de don Antonio y otros. La antigua casa grande de la hacienda, Agua Branca, se transformó en un centro comunitario y una escuela agrícola. El bar del Cangazo ahora se llamaba Bar Recanto da Paz. La gente todavía hablaba del coronel, pero como una historia de fantasmas, un cuento con moraleja sobre lo que sucede cuando el poder queda sin control. Joana siguió siendo la vaquera de siempre. Seguía prefiriendo el silencio del campo al bullicio de la ciudad, pero algo había cambiado. Ya no era solo la hija de Matías, era Joana, la mujer que se enfrentó al coronel. La gente la buscaba para pedirle consejo, para mediar en disputas. Se convirtió en la líder que nunca quiso ser, no por ambición, sino por respeto. Una tarde soleada, estaba sentada en la terraza de su casa observando al ganado pastar. Su Antonio y Mateo llegaron con una botella de garapa helada. «Un brindis», dijo Antonio levantando el vaso. «La herencia más fuerte del Sertán Vermelho». Joana sonrió, una sonrisa genuina y poco común. Levantó su vaso. «No, un brindis por ser tan rojo. La tierra es nuestra de nuevo». Brindaron mientras el sol se ponía, pintando el cielo con los colores de la paz por la que habían luchado tanto para reconquistar. La venganza estaba completa, no en el ruido de la caída de un hombre, sino en el silencio de una comunidad que se regocijaba. Si has visto el final, comenta, lo he visto hasta el final, para que sepa que eres un verdadero fan de nuestras historias. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y hacer clic en uno de los videos que aparecen ahora en la pantalla. 5 años después, el Sertón Rojo respiraba un aire diferente. El polvo del miedo se había asentado, sustituido por el polvo del progreso. La antigua granja Agua Branca, ahora rebautizada como Centro Comunitario Matías de Sousa, en honor al padre de Joana, era el corazón palpitante de la región, donde antes reinaba el silencio opresivo de Casagre. Ahora se oía el sonido de los niños aprendiendo a leer en la nueva escuela, el ruido de los tractores de la cooperativa que se reparaban en el taller y las voces de los agricultores discutiendo el precio del saco de maíz en sus reuniones semanales.
El arroyo, cuyo curso fue corregido por un grupo de trabajo del ayuntamiento durante el primer año tras el juicio, corría lleno y limpio. Las plantaciones del señor Antonio, ahora con casi 80 años, estaban más verdes que nunca. Pasaba la mayor parte de los días sentado en el porche, ya no con la mirada perdida, sino enseñando a su nieto más pequeño a distinguir los cantos de los pájaros. La paz que le habían robado había vuelto, más dulce y más valorada. Mateus nunca volvió a la capital. Echó raíces en el Sertón Rojo, elegido concejal con una votación récord. Su pequeño despacho de abogados populares se convirtió en un punto de referencia, un lugar donde la gente sabía que sus derechos serían defendidos con uñas y dientes, sin importar lo pobres o sin influencia que fueran. Era la prueba viviente de que la ley, cuando se utilizaba correctamente, era una herramienta de construcción, no de opresión. Ignacio, que vivía con un nuevo nombre en una ciudad costera a cientos de kilómetros de distancia, recibió una carta de Mateus. Dentro había una foto. La imagen mostraba la fachada del nuevo centro comunitario, con docenas de niños sonriendo en la puerta. Miró la foto durante un largo rato, con las manos finalmente firmes. El miedo, que lo había definido durante 2 décadas, se había disipado, sustituido por un silencioso orgullo. Ya no era un cobarde, era uno de los arquitectos de esa nueva realidad. Por fin estaba en paz. En la prisión de máxima seguridad, Evandro Bastos era solo el preso 734. Sus costosos trajes fueron sustituidos por un uniforme gris. Su fortuna, bloqueada por la justicia, no podía comprar poder ni respeto allí dentro. Sus antiguos amigos políticos lo abandonaron en el momento en que se dictó la sentencia. Pasaba los días en silencio, consumido por un odio impotente. El nombre coronel era una broma entre los demás reclusos. Ya no era nadie, un fantasma atormentado por el recuerdo de una vaquera a la que había subestimado. Su verdadera sentencia no fueron los 42 años, sino la absoluta y abrumadora irrelevancia. Valdir cumplió 7 años de su condena y salió por buen comportamiento. Regresó a su ciudad natal, lejos del Sertón Rojo, un hombre quebrantado y envejecido. Consiguió un trabajo como vigilante nocturno en un almacén. A veces, en el silencio de la noche, recordaba el olor a cerveza y la mirada fría de Joana, y sentía un escalofrío. Aprendió por las malas lo que era el respeto. Y Joana, ella seguía en su rancho, se despertaba antes del sol, cuidaba de su ganado, cabalgaba con trueno por las tierras que ahora eran incuestionablemente suyas. Para quien la miraba desde lejos, era la misma vaquera de siempre, pero quien la miraba de cerca veía los cambios. Había sido elegida presidenta de la cooperativa por unanimidad, un cargo que aceptó con reticencia, pero que ejercía con una competencia feroz. Negociaba con los compradores, organizaba la logística de la cosecha y se aseguraba de que cada familia recibiera su parte justa. Su palabra era ley, no por miedo, sino por confianza. Pero la mayor transformación tenía lugar 2 veces por semana, al final de la tarde, en el gran salón del centro comunitario Matias de Sousa, donde antes se encontraba el opulento comedor de Evandro, cuyo piso de madera estaba cubierto por tatames. Joana, vestida con un kimono blanco y el cinturón negro bien atado a la cintura, enseñaba karate. Sus alumnos eran los hijos e hijas de los agricultores. Las niñas que antes caminaban con la cabeza gacha, ahora aprendían a tener postura, a proyectar la voz. Los niños que pensaban que la fuerza era sinónimo de brutalidad, aprendían sobre disciplina y control. Ella no solo enseñaba puñetazos y patadas, enseñaba confianza en sí mismos. Estaba armando a la nueva generación del Sertón Rojo con la única arma que ningún coronel podría quitarles:
la dignidad. Una de esas tardes, mientras observaba a una joven de 15 años ejecutar un kata con una precisión impresionante, Mateusz se acercó. Mirándolos, «Es difícil creer cómo era este lugar hace 5 años», dijo apoyado en el marco de la puerta. Joanna observó a la alumna terminar el movimiento con un ki fuerte y seguro, el grito resonando por el salón. «La tierra es como las personas, Mateusz», respondió sin apartar la mirada de sus alumnos. «Si la cuidas bien, eliminas las plagas y dejas que entre el sol florece». Se volvió hacia él y por primera vez había una sonrisa tranquila en su rostro. La venganza no la consumió. Al contrario, la transformó. La humillación que sufrió no la quebró. La utilizó como abono para cultivar algo nuevo, algo más fuerte. No solo recuperó lo que era suyo, sino que se aseguró de que nadie más en su tierra se sintiera pequeño, indefenso o sin valor. La faja negra en su cintura ya no era un secreto, sino un símbolo de la fuerza que ahora pertenecía a toda la comunidad. La historia de Joanna, la vaquera del Sertón Rojo, nos enseña una poderosa lección. La humillación que sufrió en ese bar polvoriento, con la cerveza corriendo por su rostro, nunca fue solo por la cerveza, fue por el poder. Fue por la arrogancia de quienes se creen intocables, de quienes creen que la dignidad de los demás es algo que se puede manchar y desechar sin consecuencias. Evandro Bastos y sus capataces cometieron un error fatal. No humillaron a una mujer, despertaron a un símbolo. El cinturón negro de Joanna no era solo una habilidad de lucha guardada en secreto, era la representación física de su disciplina, de su resiliencia, de su negativa a quebrarse. Pero la verdadera batalla no se ganó con puñetazos o patadas. La verdadera victoria se forjó en el valor de Ignacio al enfrentarse a sus fantasmas, en la determinación del joven abogado Mateusz de utilizar la ley como debe utilizarse y en la unión de una comunidad que volvió a aprender a alzar la voz. La venganza de Joanna no fue ver a Evandro Bastos pudrirse en una celda. La verdadera venganza florece todos los días en los campos irrigados del Sertón Rojo. Está en la risa de los niños que estudian en la escuela que lleva el nombre de su padre. Está en la abundante cosecha de la cooperativa, donde las ganancias se reparten de manera justa entre las manos que la plantaron. Está en la tranquilidad de su Antonio en su porche y en el coraje de Seda Venda, que hoy camina con la cabeza en alto. La venganza más completa fue transformar el máximo símbolo de la opresión, la hacienda Agua Branca, en el corazón palpitante de la libertad de esa comunidad. Fue demostrar que la fuerza de una sola persona, cuando está arraigada en la justicia, puede inspirar la fuerza de muchos. Joanna no solo destruyó a un hombre, destruyó un sistema de miedo y lo sustituyó por un sistema de esperanza. Evandro Bastos perdió sus tierras, su fortuna, su libertad, pero su mayor pérdida fue el poder. En la cárcel no es más que un número despojado del título de coronel que utilizaba como armadura. Su castigo final no es la soledad de la celda, sino la completa y absoluta irrelevancia. Se ha convertido en una nota al pie en la historia de una ciudad que creía poseer, y esa es la justicia más poética que existe. Esta historia nos hace reflexionar. ¿Cuántos coroneles hay en nuestro mundo, en nuestras ciudades, tal vez incluso en nuestros lugares de trabajo? ¿Cuántas personas utilizan su poder para menospreciar a los demás, creyendo que nunca habrá un ajuste de cuentas? ¿Y cuántas veces el miedo nos impide ser la Juana, el Ignacio o el Mateo de nuestra propia historia? El viaje de Juana nos muestra que la dignidad no es negociable y que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez más fuerte y más decidido. Nos recuerda que, por muy oscura que parezca la noche,
El coraje de una persona puede ser la chispa que traiga el amanecer para todos. Si esta historia te ha llegado al corazón, si crees que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino, entonces muestra tu apoyo. Deja tu like para que este mensaje de valentía y resiliencia pueda inspirar a más personas. Si eres nuevo por aquí y quieres seguir recibiendo historias que nos hacen creer en la fuerza del espíritu humano, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte ningún video. Y ahora, lo más importante de todo, para que sepa que eres uno de los nuestros, que has seguido cada paso de la lucha de Joanna y que crees en estos valores, por favor, comenta ahora mismo la frase: "Lo he visto hasta el final". Tu comentario es nuestro mayor incentivo. La historia de Sertão Vermelho ha llegado a su fin, pero tu viaje con nosotros puede continuar. En tu pantalla aparecen 2 sugerencias de videos con historias tan emocionantes e impactantes como esta. Elige una de ellas. Haz clic ahora y continúa esta maratón de grandes narrativas. Te aseguramos que no te arrepentirás. Muchas gracias por tu compañía y tu atención. Nos vemos en la próxima historia.